les bendiga en este precioso día. Reciban un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Antes de ir a exponer la palabra del Señor, yo quiero invitarte a ti, amado amigo, amado hermano, familiar, que me escuchas hoy o que me miras hoy a través de este medio, a que nos pongamos de acuerdo en la oración y que entendamos que el poder del cristiano está en la oración. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y oramos al Padre, el Padre es fiel y justo para respondernos. Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti, bendito Dios, tú que eres el Señor de los cielos y de la tierra, Señor. Tú que eres el Altísimo Dios. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti y pedimos, Dios mío, Rey de Gloria, tu dirección. Pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que tú cumplas el propósito en medio de nosotros. Que allá donde está mi hermano, allá donde está mi hermana, allá donde está mi amigo, mi familiar, que hoy día ha de conectarse contigo a través del mensaje de la palabra, Señor, que hoy nos conectamos, Señor, a través de la palabra tuya, Señor, bendito Dios, tu palabra no vuelva vacía, Señor. Cumple el propósito por medio del cual tú quieres que nosotros conozcamos tu palabra y que se cumpla aquel versículo que dice: conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. ¿Sabes? Yo quiero invitarte a que vamos allí a la palabra del Señor a través del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando dice: consejos a la juventud. Salomón le da un consejo a nosotros los jóvenes. Y recuerda que los jóvenes a nivel bíblico son hasta los 80 años. Dios nos vemos jóvenes a nosotros, tenemos la oportunidad de ser jóvenes. Y dice la palabra del Señor: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, dice la palabra del Señor, y paz te aumentarán. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes que si hay algo que Salomón nos aconseja a nosotros, nos insta a que tú y yo nunca nos olvidemos de la ley del Señor? Algo que decía David a través de su palabra, decía: en mi boca he guardado tus dichos para no pecar. Uno de los mandatos, de las instrucciones que Dios le dio a Josué, cuando Josué fue a tomar la tierra prometida, Dios le dice a Josué en el capítulo 1, diciendo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Sabes que la bendición de nosotros está en la palabra del Señor? La bendición tuya y la bendición mía está cuando nosotros no nos apartamos de la palabra del Señor. Y por eso Salomón nos habla a nosotros, y el tema que vamos a hablar en este periodo de tiempo es: no me olvido de tu ley. Si nosotros alguna vez nos hemos perdido, nos sentimos mal, ¿cierto? Cuando nosotros nos extraviamos del camino, que nos equivocamos del rumbo por medio del cual nosotros queremos ir al lugar y nos metemos por otras calles que no conocemos, nos perdemos. Pero si nosotros llevamos un GPS, llevamos una brújula o tenemos el mapa para nosotros ubicarnos y llegar a ese lugar, sentimos un alivio. Asimismo es a nivel espiritual. Cuando tú y yo tenemos la bendita y santa palabra del Señor, el Espíritu de Dios nos va a reargullir y nos va a mostrar la dirección por donde nosotros tenemos que andar. Aún David dice en la palabra del Señor, hablando David diciendo que aún nosotros, por torpes que seamos, no nos extraviaremos del camino del Señor cuando nosotros tenemos la palabra de Dios. Y Salomón nos amonesta y nos aconseja diciéndonos que no nos apartemos nosotros de la ley del Señor. Hablando espiritualmente, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero ¿sabes que la palabra del Señor no nos va a ayudar a nosotros si nosotros no la estudiamos? Si nosotros no la conocemos.
si nosotros no nos deleitamos en la palabra del Señor? ¿Cómo la palabra del Señor nos va a mostrar el camino? Juan 14:7 dice que Jesús le dijo, hablándole a sus discípulos, diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por el Hijo. A través de Jesucristo, Jesucristo nos muestra el camino a nosotros, nos muestra la dirección para que tú y yo no nos extraviemos del propósito del Señor. El Salmos capítulo 119, versículo 105 dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, lumbrera a mi camino. Porque hay áreas en medio de nuestras vidas, amado amigo, amado hermano, familiar que me escuchas hoy, que nosotros... hay áreas en medio de nuestra vida que tenemos que rendirlas ante la palabra del Señor. Porque si nosotros no nos sometemos a la palabra del Señor, nos vamos a perder. Y sabes que algo que Jesús dijo a través de la palabra del Señor es que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, a conocer esa verdad, a conocer ese camino. Y por eso era que Salomón instaba y amonestaba a todos aquellos, al pueblo de Israel, a la iglesia de Cristo en estos tiempos. Nos habla Dios a nosotros a través de su palabra, diciéndonos que no nos olvidemos de su ley. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos y necesitamos nosotros conocer de Dios. Necesitamos nosotros entender ese camino que Cristo nos está mostrando, afirmarnos nosotros, conocer la verdad, porque esa verdad es la que nos va a hacer libre. Sabe que muchas áreas de nuestras vidas, si nosotros no las rendimos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos pueden llevar a nosotros a desviarnos de la palabra del Señor. Y el desviarnos de la palabra del Señor trae a nuestras vidas muerte. Trae en nuestras vidas que nosotros nos perdamos, y que nosotros no podamos cumplir el propósito de Dios que de antemano Él tiene ya preparado para con nosotros. Pero necesitamos nosotros escoger ese camino. Y qué mejor es tener nosotros atesorada la palabra de Dios en medio de nuestro corazón. En medio de nuestro corazón, mira, cuando nosotros somos negligentes, cuando la negligencia, que es una de las... A veces nosotros estamos tan ocupados en las cosas de la vida y nos olvidamos de la ley del Señor. El olvidarnos de la ley del Señor produce en nosotros negligencia. Y el ser nosotros negligentes, vamos a perdernos, vamos a extraviarnos de ese precioso camino de la salvación que nuestro Señor Jesucristo ya tiene preparado para con nosotros, pero que Él nos da a nosotros la oportunidad de que nosotros escojamos. Si tú y yo traemos a memoria la palabra del Señor cuando dice Deuteronomios, que significa quinta ley, que habla directamente de la palabra de Dios, diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de vosotros, que he puesto la vida, que he puesto la muerte, que he puesto la bendición, que he puesto la maldición. Dice: escojan. O sea, Dios nos da la oportunidad de que tú y yo escojamos el camino por donde nosotros tenemos que andar. Dios nos da la oportunidad, y esa oportunidad tú y yo la tenemos, todos tenemos la oportunidad, pero necesitamos nosotros no olvidarnos de la ley del Señor. Necesitamos nosotros enfocarnos, tener un enfoque, tener una visión del reino, poner los ojos en el Señor. Jesucristo dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Por eso Salomón nos amonesta a nosotros, hablándonos en Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Le está hablando a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el que nos ha reconciliado a nosotros con el Padre, que si nosotros sin Cristo estábamos perdidos directamente, y al estar una persona perdida no tiene un enfoque, no tiene una visión, no tiene un propósito. Pero Dios no quiere que nosotros nos perdamos ni físicamente, ni mucho menos espiritualmente. Si físicamente para nosotros llegar a un lugar donde queremos ir y no conocemos, necesitamos, como te dije hace un momento, un GPS, necesitamos tener una brújula o necesitamos tener un mapa. Espiritualmente, tú y yo necesitamos la guía del Espíritu de Dios. Porque si Dios nos guía a nosotros vamos a ver ese camino. Si Dios nos guía a nosotros, Dios va a abrir caminos donde
donde no los hay. Así nosotros nos queramos desviar del camino del Señor. El Señor nos va a enfocar a través de su palabra. La bendita y santa palabra del Señor, el Espíritu de Dios, nos la va a recordar. Y el recordándola a nosotros nos va a llevar a que nosotros tomemos conciencia y nos revisemos nosotros y miremos por qué camino estamos yendo. La Biblia nos habla a nosotros de dos caminos, la puerta ancha y la puerta angosta. ¿Qué camino tú quieres y qué camino yo quiero tener? ¿Sabes? El camino que nos lleva hacia la puerta angosta es un camino angosto donde vamos a tener obstáculos, donde van a haber oposiciones, pero vamos a llegar al enfoque que Dios quiere que tú y yo tengamos. Pero tal vez el camino ancho, el camino despejado, vamos a ver que va a ser todo cómodo aquí físicamente, pero espiritualmente, ¿qué va a suceder con nosotros? Podemos estar muy bien aquí en este sistema, pero hemos tomado la decisión de buscar el camino del Señor. Dice la palabra del Señor a través del profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que está cercano. Es tiempo de buscar el camino del Señor. Es tiempo de atesorar la palabra del Señor y no olvidarnos. Dice: no, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de años, mira, hay beneficios, hay bendiciones. Hay retribución que nosotros recibimos cuando nosotros nos aferramos al camino del Señor. El Salmos capítulo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿En manos de quién estamos colocando nuestro camino? ¿En manos de quién estamos colocando el diario vivir? Mira, otra de las áreas que nosotros tenemos que rendirla delante del Señor para que nosotros no nos perdamos es el orgullo. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que Dios al altivo y al arrogante lo mira de lejos, mas al humilde Dios halla gracia delante del Señor. El humilde. A menudo queremos determinar nuestro destino, pero al confiar en nuestras fuerzas y habilidades e inteligencias planeamos nuestra propia derrota. ¿Cuántas veces nosotros por confiar en nuestra propia opinión, por hacernos sabios en nuestra propia opinión, hemos planeado la derrota para nosotros? Y no solamente la derrota para nosotros, sino para nuestra descendencia, nuestra casa, nuestra familia, las personas que nos rodean. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando tú y yo, a través del orgullo, a través de la soberbia, de la arrogancia, de la prepotencia, nos olvidamos de la ley del Señor, nos vamos a desviar del camino. Y vuelvo al principio. Dice la palabra del Señor a través de Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2: hijo mío, no te olvides de mi ley, porque van a haber beneficios. Dice: largura de años, largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Dios quiere que nosotros tengamos largura de días y años de vida, y la paz del Señor abunde en medio de nuestro corazón. Porque la paz de Dios, que sobreabunda sobre todo entendimiento, Dios quiere que repose en medio de nuestras vidas. Y para reposar en medio de nosotros, amado y amada, necesitamos nosotros tener la palabra del Señor. Y la ley de Jehová no solamente es el Antiguo Testamento, la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Es los mandamientos que Dios nos ha entregado a nosotros para que tú y yo los atesoremos, para que tú y yo ordenemos nuestro camino, para que tú y yo los atesoremos en medio de nuestro corazón, para que tú y yo reposemos en Dios y podamos ver ese camino que Dios tiene definido ya para con cada uno de nosotros. Las distracciones. A menudo muchas áreas de nuestras vidas pueden caer en distracciones. ¿Por qué? Porque la senda de la obediencia a Dios es fácil, pero de hecho a veces puede ser muy difícil. La palabra del Señor es fácil, nosotros la leemos, la compartimos y decimos es fácil. Pero cuando nos toca a nosotros ponerla por obra, se nos hace difícil. Por eso la palabra del Señor nos habla a nosotros, la ley de Dios nos habla a nosotros, nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley.
Atesórala en tu corazón. Porque cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, la rema, el logos en medio de nuestro corazón, el Espíritu de Dios nos la va a recordar. El Espíritu de Dios nos va a redarguir. El Espíritu de Dios nos va a inquietar para que nosotros no nos desviemos del propósito. Y se va a cumplir lo que dice el Salmo, que por todo pequeño seamos, no nos vamos a desviar del camino del Señor. No nos vamos a desviar, no nos vamos a dejar distraer por los afanes de este sistema. Satanás ofrece otro camino, ofrece un camino, entre comillas, de bendición. Ofrece un camino, entre comillas, de comodidad, fácil. Pero déjame decirte que nada en este sistema es fácil. Lo fácil no va a traer bendición. Cuando tú y yo nos esforzamos, cuando tú y yo tomamos, por ejemplo, la palabra del Señor y empezamos a atesorarla en medio de nuestro corazón, nos va a costar. ¿Sabe por qué nos va a costar? Porque nos va a llevar a nosotros a que nosotros nos desacostumbremos de los hábitos que tú y yo teníamos antes. A que empecemos nosotros a cambiar nuestra forma de pensar y se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu forma de vivir. Porque la palabra del Señor empieza a ordenarnos en todo. No solamente va a ordenar nuestro diario vivir, va a ordenar nuestra forma de hablar, va a ordenar nuestro caminar, porque ya vamos a empezar nosotros a tener un temor. Y es uno de los principios que habla la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso Salomón se enfocaba mucho en los proverbios, a instruirnos a nosotros, a aconsejarnos, a amonestarnos. Nosotros no podemos dejarnos distraer del propósito del Señor, porque Satanás tiene una tarea. La tarea de Satanás es hurtar, matar y destruir, pero la tarea que Dios, a través del Espíritu Santo, está haciendo en medio de nuestra vida es darnos vida y vida en abundancia. Mira, tú y yo necesitamos andar por el camino que nos lleva a nosotros hacia la bendición. Un camino que nos lleva a nosotros hacia la salvación. Un camino que Dios ha prometido enderezarnos a nosotros, porque la palabra del Señor endereza lo que esté torcido. La palabra del Señor viene a salvarnos a nosotros. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces nosotros, por hacernos sabios en nuestra propia opinión, nos hemos desviado, nos hemos salido del enfoque del Señor? Y hoy Dios nos habla a nosotros. No sé por qué camino tú estés andando, no sé cómo tu vida esté hoy, pero yo te digo a ti, y me hablo para mí misma, que tenemos que nosotros nunca olvidarnos de la palabra del Señor, de la ley de Dios. Nunca, sino que tenemos que atarla a nuestro cuello, a nuestro corazón. Tenemos que decirle al Señor que se cumpla la palabra que Dios dice a través del profeta Jeremías, que hace un pacto renovado y que la escribe con cincel de hierro en las tablas de nuestro corazón. Las dificultades también nos llevan a nosotros a salirnos del propósito del Señor, a perdernos. Las dificultades, si nosotros no nos afirmamos en la palabra del Señor, las dificultades nos pueden sacar a nosotros del propósito de Dios. ¿Sabes? Necesitamos nosotros. Las dificultades siempre van a aparecer, obstáculos en nuestro camino. Nuestra tendencia natural es tratarla de evitarla, pero al no usar nosotros la palabra de Dios, nos podemos extraviar. Cuando tú y yo no tenemos la palabra del Señor, nos dejamos extraviar a través de las dificultades. Vamos a morir en el intento, pero si tenemos la palabra del Señor nos vamos a fortalecer. Vamos a entender que muchas aflicciones van a venir para el justo, pero que de todas el Señor nos va a librar. Vamos a comprender lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Dios quiere que tú y yo confiemos en el Señor. ¿Y cómo confiamos en el Señor? Volviendo al principio. Y quiero decírtelo como lo dice la palabra del Señor a través del lenguaje actual, cuando habla Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Nos dice a nosotros la palabra del Señor a través de Proverbios en el lenguaje actual: querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas y memoriza mis mandamientos. Así te irá siempre bien por el resto de la vida. Mira, jovencito,
Tú y yo, Dios nos dice, grábate mis enseñanzas y memorízalas, porque no solo es tener un afiche del Salmo 91 en nuestra pared, ni tener la Biblia abierta en nuestros hogares. Más que tener un afiche colgado, más que tener la Biblia abierta en medio de nuestros hogares, Dios quiere que la tengamos nosotros en medio de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. La palabra de Dios para todos, hablando de Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2, nos lo dice de la siguiente manera: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová nos enseña a nosotros cada día. La palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña a nosotros a obedecerle a Dios. Nos enseña a nosotros a cambiar nuestra forma de pensar. Hace una metanoia en medio de nuestro corazón. Empieza a quitar de nosotros todo argumento que nosotros tengamos allí plantado, toda semilla que tengamos ahí que no dé fruto, que nos quiera desviar del camino del Señor, del propósito del Señor, y nos afirma en la fe. ¿Por qué no meditas en esta noche a través de este devocional descansando en Dios, o en este día en el lugar donde tú me veas hoy? Hemos hablado de Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Te lo he compartido en diferentes versiones, en la Reina Valera, en el lenguaje actual y en la palabra de Dios para todos. Pero me gusta cómo lo dice la lenguaje actual, cuando nos dice a nosotros, y quiero que nos quedemos con esto a través de este mensaje. Querido jovencito, querida jovencita, a ti que me ves, a ti que me escuchas, Dios nos está hablando, porque eso somos para el Señor, jovencitos, sus hijos, la niña de sus ojos. Dios no quiere que nosotros nos perdamos, que nos desviemos del propósito de Dios. Querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, grábatelas. ¿Por qué te digo que no tenemos que grabar la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor aquí, escrita en un salmo, colgado en la pared, o en nuestra Biblia abierta, si nosotros no la tenemos en nuestro corazón, no va a pasar nada allí, va a estar allí. Pero cuando nosotros la tenemos en medio de nuestro corazón, esa palabra que significa Cristo se va a hacer carne en nosotros. Y Cristo nos va a ordenar nuestro camino. Y Cristo nos va a llevar a nosotros por el camino derecho, por el camino de bendición, por el camino que trae paz. Dios nos va a llevar a nosotros para que nosotros entendamos cada día a través de la palabra del Señor de que nosotros estemos confiados en Dios. Por eso te digo en esta hora, no nos olvidemos de la ley de Jehová. Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de Casa Oración Monte Carmelo. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo es para mi vida, yo te invito a que lo compartas, que no nos quedemos con la bendición, porque muchas veces nos podemos estar desviando del camino del Señor. Y es necesario recordar lo que dice la palabra del Señor, cómo Dios nos habla a nosotros a través de Salomón, cuando nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. No nos olvidemos de la palabra del Señor. Si Dios lo permite, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Altísimo. Aleluya.